noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Ayer, como saben, a eso de las 6:00 de la tarde, hora local en Quito, asesinaron de 3 balazos en la cabeza al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Estas fueron las últimas palabras que pronunció Fernando en un meeting en el auditorio del Colegio Anderson, al norte de Quito. Una vez más, Villavicencio se comprometió a luchar sin desmayo contra la corrupción. Dijo que la corrupción era el problema más grave de su país y que no discriminaba a nadie. El estado de excepción en Ecuador tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio este miércoles, tras un tiroteo durante un acto de campaña en el centro de Quito. El sospechoso del asesinato falleció después del tiroteo con el personal de seguridad. Ríos de plata y de riqueza que han ido a bolsillos de delincuentes de cuello blanco, de guayabera e incluso delincuentes de poncho. Porque la corrupción no discrimina. En la corrupción hay delincuentes de todo color y sabor. Ese fue entonces su último meeting. Ayer en ese colegio en Quito había mucha gente. Villavicencio, que había sido periodista y escritor y que era un tenaz, implacable investigador contra las corrupciones en su país, tenía apenas 59 años. Debió salir por la puerta trasera del colegio. Por allí salió un general que salvó la vida, pero su seguridad no supo cuidarlo. Salió por la puerta frontal y apenas entró en una camioneta que no era blindada, recibió por lo menos 3 disparos en la cabeza desde una motocicleta en el lado izquierdo de la camioneta, en el lado contrario por el cual Fernando Villavicencio ingresó en esa camioneta. Imágenes. Lo cogieron. No graben. Sí, este es el que le disparó, yo lo vi. Este es el que disparó. Ese es el que disparó, yo lo vi. Sí, güey. Ese es el que disparó, yo lo vi. Uno de los sicarios fue malherido por la seguridad del candidato y poco después falleció. Villavicencio entró en una clínica cercana, la Clínica de la Mujer. Lo llevaban en silla de ruedas, pero llegó a la clínica ya sin signos vitales. Ay, no. Oye, es que está... Ay, no. Conocida la noticia de su muerte, su amigo Carlos Figueroa, que estuvo a su lado ahí en el meeting, el último meeting en ese colegio de Quito, narró la trágica emboscada en la que perdió la vida Villavicencio. Habíamos terminado un meeting aquí en el Coliseo del Anderson, a pocos metros. Inmediatamente que él salió, 30 segundos, habrá llegado a la puerta y comenzó una balacera, me imagino de más de 30 tiros. De ellos, algunos impactaron a Fernando y después de nosotros tratar de localizar dónde estaba Fernando, nos dimos cuenta que le trajeron acá a la Clínica de la Mujer. Pero desgraciadamente ya no tenía signos vitales. Le dispararon varias veces y en la cabeza. Conmovido, traspasado de dolor, Figueroa, gran amigo del finado Fernando Villavicencio, dijo que esto le quita la ilusión al Ecuador
a poco más de una semana de las presidenciales que se van a celebrar el domingo 20 de agosto. Le quitan la ilusión a un país. Las mafias sabían que Fernando iba a estar en segunda vuelta. Sabían perfectamente porque vieron las encuestas de hace 3 días. Efectivamente, en las encuestas los números de Villavicencio empezaban a mejorar y estaba ya cerca del 10% y amagaba con pasar al tercer lugar. En el primer lugar iba, no sé ahora si seguirá en el primer lugar, la candidata del ex dictador ecuatoriano Correa, Luisa González, de Revolución Ciudadana, cuyos números fluctuaban entre 25 y 30%, pero ahora podrían bajar porque no poca gente cercana a la víctima, Villavicencio, considera que el correísmo odiaba a Villavicencio y que recientemente el propio Correa, desde Bélgica, le había llamado cobarde y sinvergüenza y le había dicho: se te va a acabar pronto la fiesta. Esto podría afectar la intención de voto de la candidata de Correa, ¿no?, la señora González. En sus últimos mítines de campaña, en sus últimas entrevistas, Villavicencio, que ya digo había sido periodista, decía que sus enemigos eran las mafias, los narcos, los sicarios, los vacunadores. Los vacunadores, se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo, que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Decía también con notable valentía, un arrojo, un coraje que le han costado la vida, que él, si llegaba a ser presidente de su país, sometería a las mafias. Hay que desmantelar y someter a las mafias en este país. Esa es mi consigna. A las mafias políticas, al narcotráfico, al sicariato, a la minería ilegal, a los vacunadores. En otro mitin de campaña y con sus números subiendo, Villavicencio parecía haber dado en el blanco cuando redoblaba o escalaba su discurso contra los corruptos y decía que el principal problema, incluso económico, de su país era la corrupción. La mejor forma de reactivar la economía es dando un golpe letal a la corrupción. El 20% del presupuesto del Estado se han robado en este país. Amenazado por Correa cuando éste era presidente, tuvo que pasar a la clandestinidad, se escondió en una tribu amazónica, luego se refugió un tiempo en Lima, en Perú. Fernando Villavicencio estaba ahora también amenazado por las mafias, por los narcos. Sin embargo, él no se dejó intimidar. No era un cobarde, era un valiente y decía que él no necesitaba usar chaleco antibalas porque su chaleco era el cariño de la gente. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo archonero en mi corazón. ¡Viva Chole, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Vengan, aquí estoy, retaba, desafiaba a sus poderosos enemigos, a las mafias, a los narcos, a los sicarios. Demostraba entonces un coraje verdaderamente extraordinario, ¿no? Se jugaba la vida y se jugó la vida. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios, que vengan los vacunadores,
entregó su vida soñando con un país mejor, se atrevió a ponerle el pecho a los criminales más peligrosos de su país, y eso le costó la vida. Denunciaba que los mafiosos de la política estaban financiados por los mafiosos del narcotráfico. Ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país. Ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país, a ustedes, contaminadores, se les acabó el tiempo. Y como se sabía amenazado de muerte, decía que no le tenía miedo ninguno a la muerte, que podía mirar en los ojos a la muerte. Mafia política, porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. Conmovedor. En días pasados, Fernando Villavicencio, a quien yo conocí, por cierto, a quien entrevisté en este programa hace 9 años, cuando era perseguido político del dictador Correa, decía que lo había amenazado de muerte alias Fito. Hoy se ha sabido que alias Fito es un delincuente de nombre José Adolfo Macías, jefe de la banda o del clan de los Choneros. Los Choneros, así llamados porque es un grupo criminal que proviene de Chone, en Manabí, y que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa. Esta era la denuncia que hacía Villavicencio contra alias Fito. De Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. Alguna gente cree que desde Bélgica Rafael Correa, ex dictador ecuatoriano, mandó matar a Villavicencio, porque Correa odiaba a Villavicencio. Yo no lo creo. Yo no creo que Correa, que fue un dictador repudiable, que usó el poder de una manera verdaderamente abusiva, que persiguió viciosamente al finado Villavicencio, yo no creo que Correa haya dado la orden de matarlo. No lo creo. Ni él ni su candidata a dedo, Luisa González. Pero claro, Correa le había escrito en Twitter, ahora se llama X, ¿no? Le había escrito a Fernando Villavicencio: eres un cobarde sinvergüenza, pronto se te acabará la fiesta. Esas palabras, entre los muchos ecuatorianos que recuerdan con profunda hostilidad a Correa, despiertan suspicacias, ¿no? ¿Quién lo mató entonces si no lo mandó matar Correa? Yo creo que a Fernando Villavicencio lo mandó matar probablemente quien lo había ya amenazado de muerte, alias Fito, puesto que el grupo criminal liderado por este sujeto, Los Lobos, propaló, difundió este video reivindicando que ellos eran los autores intelectuales y materiales del atentado. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Serán dados de baja. Y en otro fragmento de este discurso, de esta proclama, de esta
repugnante manifestación de un grupo criminal que se atribuye a sí mismo la autoría del atentado mortal contra Villavicencio. Estos delincuentes encapuchados y fuertemente armados amenazan al candidato presidencial ecuatoriano Jan Topic, un empresario y economista bastante joven, de apenas, me parece, 40 años, que quiere ser el Bukele del Ecuador. No es fácil reconocer el nombre de Jan Topic entre las obscenidades y procacidades que profiere el delincuente, pero menciona su nombre y lo amenaza de muerte. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, Jan Topic, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, Jan Topic, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! Habló con una radio devastada, claro, la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica. Ella dijo que Fernando tendría que haber sido mejor protegido, claro, que su seguridad debió sacarlo por la puerta trasera del Colegio Anderson y no por la avenida tumultuosa por la que salió, y que Fernando tendría que haberse desplazado en una camioneta blindada. Tiene toda la razón, Verónica, la viuda. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villarroel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada y le mataron. Mis condolencias, mis sentidas condolencias, señora Verónica Zarauz. Tuve el privilegio de conocer a Fernando Villavicencio, lo entrevisté aquí en Miami hace casi 10 años y me impresionó muy fuertemente su lucidez y su valentía, ¿no? Y el modo absolutamente insobornable en que ejercía el periodismo de investigación, denunciando las corruptelas del entonces tirano bananero Rafael Correa. La viuda de Villavicencio, Verónica Zarauz, dice que el país está al borde del precipicio y que podría hundirse en una guerra civil. No voy a... Simplemente ya las cosas están hechas. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Que los varones se pongan bien amarrados los pantalones y las mujeres, que somos más valientes, tenemos que demostrar nuestra valentía, nuestro coraje. Si no, el país se va al abismo. Al abismo. Esperemos que eso no ocurra, claro, ¿no? Y que de hoy al domingo 20 de agosto, un poquito más de una semana, los ecuatorianos que están profundamente consternados, traumatizados por este atentado mortal, reflexionen bien y voten a conciencia. Y recuerden que cuando Rafael Correa estuvo en el poder, la corrupción era rampante y los abusos, los atropellos, los desafueros, los estallidos maníacos y matonescos del dictador eran pan de cada día. La viuda de Villavicencio pide a sus compatriotas estar unidos. No sé, debe haber algún vocero. Tenemos que estar unidos todos. Mañana, me imagino, será el velorio. Pero yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio. Mis condolencias nuevamente a Verónica,
hay dos candidatos, quedan dos candidatos de derecha, Otto Sonnenholzner, que en las últimas encuestas tenía más o menos 12 o 15% de intención de voto, y Jan Topic, el economista de derecha que dicen que quiere ser el Bukele ecuatoriano, de apenas 40 años. Yo creo que podría ocurrir que los ecuatorianos, no pocos, un número importante, desistan de votar por la candidata de Rafael Correa, Luisa González de Revolución Ciudadana, y elijan a uno de estos dos candidatos presidenciales de derecha. Eso es, por supuesto, lo que yo desearía, ¿no? En una de sus últimas entrevistas, el finado candidato presidencial Villavicencio denunció que había un tráfico de dineros, y esto es significativo, ¿no?, desde los narcos en Colombia, de Barranquilla a Bogotá y de Bogotá a Quito, y que había unas alianzas entre Petro y el hijo de Petro y Rafael Correa, que no está en el Ecuador, pero que digita todo a control remoto desde Bruselas, y el partido de Correa, Revolución Ciudadana, y la candidata que eligió Correa a dedo, Luisa González. Esto decía Fernando. Pero lo que está pasando en Colombia, que yo mismo he denunciado, es gravísimo. Prueba los vínculos que existen de larga data entre la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y Gustavo Petro. Porque quien dirigió la campaña de Gustavo Petro fue Vinicio Alvarado, el mismo que dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz. Y la señorita Raiza Bulgarín, reitero, que es la pareja sentimental de Camilo Burgos, son ellos los que transportan el dinero del narcotráfico desde Barranquilla hasta Bogotá. Y de acuerdo con las recientes versiones de ayer, tanto de la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, y del mismo Nicolás Petro, el dinero de la corrupción entregado, 600 millones de pesos colombianos, por parte de este narcotraficante, alias del Hombre Malboro, este dinero sí llegó a la campaña de Petro. Es decir, la ruta del dinero deja en evidencia que la campaña de Gustavo Petro fue financiada con recursos del narcotráfico, lo cual prácticamente le tiene fuera del cargo por un proceso penal. Es una denuncia bastante grave, ¿no? Él dice, la persona que dirigió la campaña presidencial de Petro ahora dirige la campaña presidencial en Ecuador de Luisa González, que es la candidata que Rafael Correa eligió a dedo para su partido Revolución Ciudadana. Lo que llevaría a pensar que Petro quiere que gane en Ecuador la candidata de Correa, Luisa González, porque Petro y Correa tienen una natural afinidad ideológica, ¿no? Ambos en su día eran grandes admiradores del chavismo, del déspota venezolano Hugo Chávez. Además, esta denuncia de Villavicencio cobra vigencia o actualidad porque han sido detenidos en un barrio marginal de Quito 6 individuos acusados de haber perpetrado el crimen contra Villavicencio. Y los seis son sicarios colombianos. Ya regresamos. Cuando el médico nos dijo que
Bueno, yo sigo absolutamente consternado por el atentado mortal de ayer en la tarde en Quito, Ecuador, contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio, ¿no? En parte porque lo conocí, lo entrevisté y tenía una muy buena opinión de él, ¿no? Fernando había hecho una carrera periodística muy consistente, tenía un prestigio como investigador, ¿no? Y se había jugado la libertad y la vida investigando las corruptelas del dictador Rafael Correa, ¿no? La policía se había metido a su casa, le habían allanado la casa, la oficina, le habían confiscado las computadoras, las tabletas, los celulares. Un juez había ordenado su captura, un juez había ordenado su traslado a prisión por haber injuriado, agraviado el honor del presidente. Se tuvo que esconder, pasó a la clandestinidad, luego se escapó al Perú, se refugió en Lima. O sea, fue un valiente, ¿no? Fernando Villavicencio. Además estoy asustado porque yo me había comprometido en viajar el próximo mes de septiembre, un fin de semana, a la Feria del Libro de Guayaquil. Pero ahora no tengo muchas ganas de ir, la verdad, ¿no? O sea, estoy asustado. ¿Quién me va a proteger? Nadie. Y veo que es un país profundamente sacudido, estremecido por la violencia, ¿no? Y en medio de una virulenta campaña política, ¿no? Veamos lo que dice el reportaje a continuación. Dicen que Fernando Villavicencio iba segundo en las encuestas. Yo creo que eso no es exacto, o no según las encuestas que yo he podido leer, ¿no? En las que yo he podido leer, ¿iba cuarto o iba quinto? En todas iba primera la candidata Rafael Correa, Luisa González, de Revolución Ciudadana, que suele tener entre 25 y 30% de intención de voto. Con esos números estaría en la segunda vuelta, ¿no? El segundo, pero amenazado, porque hay varios en ese pelotón que están a 3 pasos de él, es el líder indigenista Yacu Pérez, que tiene alrededor de 15. Pero ahí muy detrás de él estaban Otto Sonnenholzner, Jan Topic y Fernando Villavicencio. Se diría que los 3 candidatos de derecha, ¿no? Quizá Topic de derecha un poco más radical, Sonnenholzner de derecha orgánica, liberal, y Fernando Villavicencio de derecha moral, por así decirlo, ¿no? Pero entre los 3 sumaban, antes de la muerte de Fernando ayer, aproximadamente 30%, ¿no? Yo espero que ese 30% se galvanice alrededor de un candidato para que pueda pasar a la segunda vuelta a disputarle el triunfo a González, a la candidata de Correa. Esto dice el reportaje. Fernando Villavicencio estaba segundo en intención de voto para las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, cuando fue asesinado a tiros en la noche del miércoles en Quito. Candidato de los movimientos de Centro, Construye y Gente Buena, este periodista y ex integrante de la Asamblea Nacional de 59 años buscaba por primera vez la presidencia del país con un fuerte discurso contra la corrupción. Tuvo una infancia humilde, creció en el campo. Villavicencio creció en el campo hasta que su familia migró a Quito. Durante años ocupó un cargo en el área de relaciones comunitarias de la estatal Petroecuador, antes de volcarse al periodismo. Como reportero, Villavicencio destapó un esquema de sobornos que salpicó al expresidente Rafael Correa, quien desde 2017 vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a 8 años de cárcel. Sus investigaciones le valieron varias órdenes de prisión. En efecto, en tiempos del abusivo, del prepotente señor Rafael Correa, Fernando Villavicencio tuvo que pasar a la clandestinidad y luego refugiarse en Lima para no terminar metido en un calabozo, como quería Correa. En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares tras ser sentenciado a 18 meses de cárcel por injuriar a Correa. En esa ocasión se ocultó en la selva amazónica para evitar cumplir la condena. 2 años después, un juez ordenó encarcelarlo por supuestamente revelar información reservada con correos electrónicos hackeados a la administración de Correa. Entonces se refugió en Lima hasta 2017, cuando regresó al país bajo el gobierno de Lenín Moreno. Era congresista, era miembro de la Asamblea Nacional que el actual presidente Lasso cerró para evitar que esa asamblea lo destituyera.
Llegó a ocupar luego un lugar en la Asamblea Nacional, donde presidió la Comisión de Fiscalización y desde donde siguió denunciando casos de corrupción. Yo soy un hombre feliz. La semana pasada, Villavicencio acusó en 2 ocasiones amenazas contra su vida y su equipo de campaña. Que vengan los capos del narco, vengan, que vengan los sicarios, que vengan. Anoche el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, de derecha, que tuvo que acortar su mandato y que convocó a elecciones anticipadas, decretó el estado de excepción por 60 días. Este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. En efecto, el ministro de Defensa poco después confirmó el amplio despliegue militar en todo el país. Las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato de sus efectivos en todo el territorio nacional, con el fin de que exista presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad, en cada parroquia, y allí permanecerán hasta la conclusión del proceso electoral. En Quito, en Guayaquil, en todo Ecuador había absoluta conmoción, incredulidad y pesimismo entre la gente. Conmoción entre los ecuatorianos tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. El aspirante a la presidencia falleció en la noche del miércoles al ser baleado cuando abandonaba un polideportivo en el norte de la capital, después de encabezar un mitin. Es lamentable realmente, el Ecuador está sufriendo. Esto no se trata de un candidato o una fuerza política, sino realmente se trata de una situación que está viviendo el país, está atravesando y muestra la inseguridad en la que nos encontramos todos los ciudadanos, pero más allá de eso es un sentir colectivo de que queremos un Ecuador de paz. Tenía apenas 59 años, yo tengo 58, es una edad temprana para morir, ¿no? Villavicencio, un ex periodista de 59 años y de centro que destapó varios casos de corrupción, había denunciado la semana pasada amenazas contra él y su equipo de campaña. Y según encuestas aparecía como segundo en intención de voto, con 13%, detrás de la abogada Luisa González, con 26%, afín al exmandatario socialista Rafael Correa. Era una esperanza de honestidad de nuestro país. Un candidato que denunció toda la corrupción de la narcopolítica. En efecto, era una esperanza Fernando Villavicencio, porque agitaba las banderas de la honestidad, de la decencia, ¿no? Había sido siempre un hombre incorruptible, insobornable, y por eso tenía una buena probabilidad de pasar a la segunda vuelta. Desde México, el presidente López Obrador extendió su pésame a los familiares de la víctima. Lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. A mí me recuerda la muerte de Fernando Villavicencio, por un lado el atentado en Colombia que le costó la vida a Galán, a Luis Carlos Galán.
Pablo Escobar, el narcotraficante de Medellín, ordenó que mataran a Galán. Galán iba a ganar, ¿no? El candidato del Partido Liberal, y luego eligieron a un joven César Gaviria, y Gaviria al final triunfó. Vamos a ver entonces a quién eligen como reemplazante en la candidatura presidencial de ese partido, Gente Buena Construye, como reemplazante de Villavicencio, ¿no? En cambio, a López Obrador este atentado le recuerda comprensiblemente el que sufrió y le costó la vida a Luis Donaldo Colosio en 1994. Colosio iba a ganar seguro y lo mataron, y ahora Obrador evoca ese atentado. Nosotros los padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador. Como López Obrador tiene terror a los narcos de su país y a los narcos en general, dijo que él no se atrevería a culpar o sindicar a los narcotraficantes de la muerte de Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. Ya regresamos. De fuertes dolores en la mano.
Bienvenidos de vuelta. Bueno, los fuegos en Maui, Hawái, una de las islas de ese bello archipiélago, han cobrado la vida ya de más de 53 personas. Estas son las imágenes aéreas de los fuegos dantescos provocados en Maui, que han afectado no solo a los residentes, a los lugareños, pero también a los turistas, ¿no? Muchos de los cuales han tenido que escapar por vía marítima, en lanchas, en yates, en ferries, ¿no? Imágenes antes y después de los fuegos absolutamente infernales en Maui. Una tragedia, una más, derivada del cambio climático. Por supuesto, el presidente Biden se confundió, ¿no? Él quiso decir los fuegos en Maui y dijo los fuegos en Miami. Dijo que Miami estaba ardiendo y que había decenas de muertos. Miami dijo. The FEMA Administrator Griswold will be in Maui tomorrow, and I've directed her to streamline any process with requests for help, and survivors register for immediate federal assistance without delay. FEMA is surging disaster assistance personnel on the island, and they're going to help survivors get access to federal assistance. And you know, anybody who wants to know out there where to go if this is televised, that they can go to disasterassistance.gov. Solo tenía que decir Maui y dijo Miami. Luego dijo Biden que él está muy contento de que sus 7 nietos, varios de ellos menores de edad, tengan todos protección del servicio secreto. And now I have a bunch of grandchildren. They all have Secret Service, and my daughter has Secret Service, and you know, it's just wonderful. Y claro, maravilloso. No lo paga él, ¿no? Por eso quiere seguir siendo presidente. Dijo que ha ido a Irak y Afganistán casi 40 veces. I have been in and out of Iraq and Afghanistan over 38 times. Anunció que John Kerry, que algún día fue candidato presidencial, es el presidente de su partido, cosa que hasta donde se sabe no se ha verificado, y casi que anunció que Kerry va a ser el próximo presidente del país. John Kerry was the nominee for president of the Democratic Party. Luego quiso decir un apellido y se equivocó. Representative Mark Takano. Enseguida dijo que había firmado no un papel, no un documento, sino un lapicero. Debe de ser difícil firmar un lapicero. We got finished and I signed the pen. Tras los aplausos, no sabía por dónde salir. There's this testimony now where one of your son's former business associates is claiming that you were on speakerphone a lot with them, talking business. Is that what? Never talk business to anybody. And I knew you'd have a lousy question. Well, why is that a lousy question? Because it's not true. Thank you, Mr. President. La pregunta del muchacho de Fox News era muy pertinente, Era perfectamente legítima, era una buena pregunta. El ex socio de negocios de su hijo Hunter, Devon Archer, dice que usted se ponía al teléfono y hablaba por speaker con los socios de negocios de Hunter. Y Biden le dice, es una mala, lamentable, deplorable pregunta. No, no es una mala pregunta. Es una mala respuesta de Biden, que se enoja y escapa y no contesta. Por eso le va como le va en las encuestas. Veamos. Fíjense cómo la gente desaprueba su trabajo, sobre todo su trabajo en la economía, ¿no? 57% lo desaprueba y apenas 36% lo aprueba, ¿no?
Y en el siguiente cuadro se ve que la gente no está contenta, a la gente no le va bien. O sea, casi 50%, 49% dice que su condición económica ahora es pobre. 49% pobre. Y 29%, bueno, regular sería un lifer, ¿no? Regular. Luego 18% dice me va bien y 2% dice me va excelente. Pero claro, sumados bien y excelente, solo el 20%. Y el resto, el 80%, de regular a mal a peor que mal. Así nos tiene Biden. En una reciente entrevista con una periodista de 60 Minutes, Trump se quejaba de que a él le hacen preguntas duras, pero a Biden no. Y que a Biden le preguntan qué helado, qué sabor de helado está comiendo. Wish you would interview Joe Biden like you interview me. It would be so good. You know what? But when I watch him walk out of a store and he's walking with an ice cream, and the question the media asks him, what kind of ice cream, what flavor ice cream do you have? Chocolate chip. And he's in the midst of a scandal. He's not. And he's taking, of course he is, Leslie. No, come on. Mientras tanto, el expresidente Trump juega al golf sosegadamente como si no estuviera en apuros judiciales en su club de Bedminster en Nueva Jersey. Leading in the polls by 50, 60 points. That's a lot. Mientras el señor Trump juega al golf, uno de sus empleados en Mar-a-Lago, Walt Nauta, se presenta aquí en Miami ante la justicia. Está dispuesto a ir a la cárcel solo por ser leal a su jefe. Has the government asked you to cooperate with their investigation? What were the issues with local council today? No quiso declarar. Una pausa y ya volvemos.
Y ahora que hablen los fanáticos de Trump. Tell me what MAGA means. Well, America was certainly great when we valued the nuclear family and family values. And do you think that Trump espouses that? I mean, we'll take him as an example. He's been married at least 3 times anyway that I can think of. What makes him the mouthpiece for all the things that you care about? I would say that compared to what the Democrats have to offer, I think that he is the best. He is the better of the candidates to espouse that kind of thinking, as opposed to transgenderism and different gender identities, etc., things like that. Está en contra de los transexuales. Curioso. Que hable una señora. People talking about it, but there's no sort of political movement to make it happen for 5- and 6-year-olds. Oh, yeah? What was the recent Pride events? What were they? Pride events was Gay Pride, that it's been... Oh, and the transgender didn't enter into the picture at all? Have you seen their new flag? Sure, yeah. But transgender has nothing to do with 5- and 6-year-olds. I mean, but if you're born gay in America, you should be able to have pride. Do whatever you want, but don't destroy the children. I'm just saying that's one part of the agenda, which is really bad. Un señor con sombrero está en contra de las minorías sexuales. Not a big fan of LGBTQ, you know. I mean, I think they're garnering a lot of attention that is unwarranted. I mean, they're 1% of the population. So why are we reaching out and doing all this for 1% of the population? I guess because it's 1% of the population. Yeah. I mean, so like if my brother was born gay, I would want him to have all the rights. I mean, I've got no problem if you're gay and you want to wear a dress or whatever, that's your business. But it doesn't need to be everybody else's business. Hablan unas señoras. What is it about Trump's style that you like? He doesn't put up with anything. He stands firm in the beliefs. He loves America. It's like, how can somebody be there for everyone? But he manages to get around and to different little towns just like this, and make everybody, he powers people up. Ya regresamos. Un privilegio hablarles sobre
Para terminar, mi pequeño canal personal de YouTube, que fue fundado hace mes y medio, tiene ya 124,000 suscriptores. Hemos subido 45 videos, uno cada día, todos hechos en casa. Tienen alrededor de 15 minutos y hablo allí no de las cosas políticas que hablo aquí en el programa, sino de las cosas personales, familiares y etc. Les ruego que lo visiten, que se suscriban y que me acompañen. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.